Construcción de los números racionales. Comencemos pues. Para construir el conjunto de los números racionales, haremos una breve introducción que ya habíamos comentado con anterioridad. Bien, nosotros teníamos un conjunto, el conjunto de los números enteros, con las operaciones que habíamos definido, la suma y la multiplicación en ella. Tenía una serie de propiedades. De hecho, es un dominio entero, un dominio de integridad, que se define en el tema número 11. La ecuación del tipo, o las ecuaciones del tipo a por x igual a b, tal que a y b son números enteros, con a distinto de 0, no siempre podíamos encontrar solución como estamos comentando. Entonces, nuestro objetivo es llegar a un conjunto en el cual sí lo podemos hacer, que será nuestro conjunto Q, nuestro conjunto de los números racionales. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a construir? Primero, vamos a denotar como z sub 0 al conjunto de los números enteros menos el elemento nulo, recordemos, el elemento neutro para la suma. Y vamos a considerar el producto cartesiano de z por z sub 0, que son los pares AB, tal que la primera componente pertenece a z y la segunda pertenece a z sub 0. Bien, pues le vamos a llamar el conjunto definido así como conjunto de las fracciones, entendiendo como fracción un par de números enteros AB, tal que la segunda componente B es distinta de 0. B pertenece a z sub 0. Lo podemos denotar así, A partido de B, siendo A, como conocemos, el numerador y B el denominador de la misma. Bien, pues en ese mismo conjunto vamos a definir una relación de equivalencia. Los pares a partir de ahora B los vamos a denotar como A partido de B, con esta rayita de fracción. Bien, vamos a definir una relación de equivalencia que denotaremos así, tal que A entre B estará relacionado con C entre D siempre y cuando sus productos cruzados son exactamente iguales, es decir, al hacer A por D resulta lo mismo que B por C. Este concepto se ve en la ESO como fracciones que se consideran equivalentes. Bien, entonces estamos clasificando el conjunto de fracciones, al ser una relación de equivalencia, en clases de equivalencia. Así podemos definir entonces un número racional como cada una de esas clases, como venimos comentando. Así, cada una de las fracciones será un representante del número racional al que pertenece, a la clase a la que pertenece. Vamos a simbolizar al número racional como A entre B, con estas llaves aquí, siendo A entre B un representante cualquiera, una fracción equivalente de ese mismo número. Entonces el conjunto de todos los números racionales, Q, será el conjunto del producto cartesiano anterior con todas ellas las clases de equivalencia que lo componen. A continuación veremos una serie de proposiciones. Vayamos con la proposición número 1, que nos indica que si nosotros tenemos un número entero distinto de 0, es decir, h perteneciente a z sub 0, entonces cualquier fracción a dividido entre b o a partido de b va a ser equivalente a por h dividido entre p por h. Es lo que se conoce como una amplificación de fracciones. Recordemos que h tiene que ser distinto de 0. ¿Consecuencias de esto? Bien, pues todo número racional siempre va a tener un representante que tenga denominador positivo. ¿Por qué? Puesto que si fuera negativo no tendríamos más que multiplicarlo por menos 1 en el denominador y en el numerador, y habríamos cambiado de signo el denominador teniendo una fracción equivalente pero con denominador positivo. Y nosotros en matemáticas solemos trabajar siempre con denominadores positivos. Bien, ahora, dados dos números racionales,
siempre van a tener representantes con el mismo denominador positivo. Sabemos que según nuestro apartado A tienen que tener un representante con denominador positivo, pero estamos hablando de que van a tener exactamente el mismo, puesto que nosotros podemos reducir a común denominador mediante el cálculo del mínimo común múltiplo, como todos sabemos. Bien, más propiedades dentro de estas consecuencias. Pues si tenemos ahora dos números racionales, siempre vamos a poder encontrar representantes que tengan el mismo numerador positivo, igual que veíamos en el apartado A, aunque esta no tiene tanta importancia como la primera. Y además, este apartado D, como última consecuencia, que tiene mucha importancia, pues todo número racional siempre vamos a ser capaces de encontrar un representante a partir de B, tal que el máximo común divisor de A y de B se cumple, que es igual a 1, es decir, A y B no tienen divisores comunes más que el 1. Y esta fracción de aquí se denomina fracción irreducible. La proposición número 2 lo que nos dice es que todas aquellas fracciones que tienen un numerador nulo, un numerador 0, pero siempre con b, recordemos, distinto de 0, entonces al tener ese numerador nulo van a formar siempre una clase de equivalencia. Es decir, son representantes de un número racional que va a ser el 0. Un número racional, que será el conjunto de las fracciones, como decimos, del numerador igual a 0, que como decimos será el número racional 0, como decíamos anteriormente. La siguiente proposición nos dice lo siguiente, y es que las fracciones del tipo que haya el numerador exactamente igual que el denominador también van a formar una clase, es decir, un número racional. Fijémonos en que ocurrirá que ese número racional será el 1, el número 1, que podrá ser, pues, como decimos, pues 3 partido de 3, o también 2 partido de 2, 1 partido de 1. El caso es que el numerador sea igual que el denominador. Veamos ahora la representación gráfica de los números racionales. Los vamos a representar en forma cartesiana, en un eje cartesiano, ejes perpendiculares en el que pondremos z en el eje horizontal y z sub 0 en el eje vertical. Tengamos en cuenta que el 0 no pertenece a z sub 0 y va a resultar, lo veremos ahora gráficamente, que ninguna fracción va a poder estar en el eje horizontal. Bien, pues los elementos de Q con esta clase de equivalencia vendrán dados, cada uno de ellos, cada número racional, estará identificado con una recta que pasa por el origen. Así Q, los números racionales, será el haz de rectas que pasan por el origen de coordenadas. Veámoslo pues. Veamos la representación gráfica de los números racionales. Bien, si nosotros queremos representar, por ejemplo, la fracción 1/3, el número racional 1/3, entonces nosotros tenemos que fijarnos que en el eje horizontal estará z, que sería 1, y en el eje vertical sería z sub 0, todos estos números distintos de 0, pero en este caso sería 3. Entonces buscamos el punto 1, 3, aquí lo tenemos localizado, el punto 1, 3, y nosotros queremos unirlo con cualquiera de los números que son equivalentes, los números racionales equivalentes al 1, 3. Por ejemplo, amplificando la fracción, nos podemos ir al punto 2, 6. Si nosotros nos vamos al punto 2, 6, entonces nosotros veremos que si nosotros unimos esos dos puntos, si unimos estos dos puntos, tenemos una recta que pasa por el origen de coordenadas. Y todos los puntos que están en esta recta definen el mismo número racional, el número 1/3.
que correspondería a la expresión analítica de esta recta. Bien, pues si nosotros queremos, por ejemplo, mirar un número exacto, por ejemplo el número 2, el número 2 sería 2 partido de 1. Pues el número 2 partido de 1 lo localizamos aquí, 2 partido de 1, y nosotros buscamos ahora cualquier número racional equivalente. Por ejemplo, el 4, 2, y lo tenemos por aquí, pero también pueden ser números negativos. Por ejemplo, el menos 2, menos 1. Localizamos el menos 2, menos 1, y ahí tenemos que pasa también por el 0, 0. Nunca vamos a ser capaces de encontrar una fracción horizontal, puesto que la segunda componente de la fracción, el denominador, siempre es distinto de 0, pero sí tenemos una recta vertical, que correspondería al número racional 0, que pasa por el 0, 0, pero que define, por ejemplo, 0 partido de 1, 0 partido de 1 y 0 partido de 2, que es el 0, sería esta recta el número nulo. Y por último, la bisectriz del primer cuadrante y del cuarto cuadrante hará referencia al número 1, puesto que sus componentes son iguales, pasando por el 1, 1 y el 2, 2, por ejemplo. Aquí lo tenemos.